A continuación vamos a hablar sobre los principales indicadores de Google Search Console. Esta herramienta de Google tiene diferentes indicadores. Acá vamos a hacer énfasis en los más importantes. En primer lugar hay que tomar en cuenta que Google Search Console o consola de búsqueda de Google es la herramienta oficial para poder ver todo lo que es posicionamiento web, especialmente lo que corresponde a URLs, palabras claves, etc., ¿no? Muchas herramientas externas en realidad simplemente jalan información de lo que es esta herramienta, ¿no? Es importante sacar que esta es la herramienta oficial y si más o menos deseas posicionarte en los motores de búsqueda o mejorar tu posicionamiento en Google, es el sitio de referencia que puedes utilizar y también es importante sacar que esta herramienta se complementa mucho con lo que es Google Analytics. A continuación vamos a mencionar cuáles son los principales indicadores. El primer indicador más importante que aparece en esta herramienta son las palabras clave. En esta herramienta tú puedes ver las diferentes palabras o frases claves por las cuales las personas han llegado a tu sitio web. O sea, cuando las personas escribieron algo en Google y de manera, ojo, orgánica, no pagada, aparecieron unos resultados de búsqueda y la persona hizo clic en esos resultados y llegó a tu sitio web, bueno, esas palabras van a aparecer. Esta es la información más importante que ofrece esta herramienta. Vas a poder ver la realidad, las palabras por las cuales las personas han llegado. Aquí no estamos hablando de supuestos, quizás, no, es la realidad como tal. Entonces es fundamental que este indicador lo puedas analizar para saber por qué palabras claves están buscando, están llegando a tu sitio web, para más adelante poder analizar esa información y quizás crear contenidos similares referentes a esas palabras claves, explotar ciertas palabras claves, ahondar más o hacer más énfasis en ciertas palabras claves, etc. Aquí esta es la información, como digo, es la más relevante y es fundamental que la revises mes a mes, sobre todo que compares el mes actual con el mes anterior. Personal recomiendo que siempre analices por lo menos las 20 primeras palabras claves que aparecen, porque aparecen varias conforme te vayas indexando, y que las compares el mes actual con el mes anterior. Ahora, después de esto hay otro indicador que es el número de clics e impresiones. Te va a aparecer una palabra clave, pero también te va a aparecer al lado derecho, digamos, en una sección, el número de impresiones a las veces en las cuales la persona buscó algo y tú apareciste en los resultados de búsqueda. Esa es una impresión. Pero impresión no es igual a clic, porque tú puedes aparecer en el resultado de búsqueda y la persona, como aparecen 10 resultados, por ejemplo, en una página de resultados, la persona no necesariamente va a hacer clic en tu resultado. Entonces, generalmente el número de impresiones es más alto y al lado aparece el indicador de clics, que es las personas que vieron tu resultado y decidieron hacer clic, digamos, en ese resultado. Mediante esta herramienta vamos a poder optimizar, digamos, a unos resultados que quizás tenemos muchas impresiones pero pocos clics. Hay mucha diferencia, siempre va a haber una diferencia X, siempre hay una proporción, va a ser más alta impresiones que clics, pero cuando esta diferencia es demasiado abismal es que podemos mejorar algunas cosas. Entonces, este es otro indicador que es fundamental, sobre todo para poder optimizar ya esas palabras claves por las cuales ya estamos indexados. Los clics e impresiones, digamos, también son importantes, pero simplemente ya es un análisis un poco más personalizado de cada palabra clave. O sea, acá lo importante en clics e impresiones es que no veas la cosa de manera general. Ese es un grave error. Tú tienes que evaluarlo por cada palabra o frase clave. Cada palabra o frase clave te va a dar un número de impresiones y un número de clics y tienes que analizar esa proporción. Otro indicador que es importante en Google Search Console es lo que corresponde a enlaces externos. Hay una sección donde tú vas a poder ver todos los enlaces externos que tiene tu sitio web. O sea, digamos, te va a aparecer el número sobre todo de enlaces externos que tienes e incluso es más específico porque te va a decir, por ejemplo, de esta cantidad de enlaces externos que tienes, cuántos corresponden a X sitios, porque un solo sitio te puede lanzar, digamos, un solo sitio te enlaza 5 veces, son 5 enlaces externos, sí, pero es de un solo sitio web. Entonces te va a indicar, ojo, los números nada más, el número principal de sitios externos y la cantidad de enlaces externos en general. También te va a indicar las principales secciones enlazadas, ¿no? Generalmente la mayoría de enlaces van hacia el dominio principal, pero hay unos enlaces que pueden ir a ciertas secciones o ciertas páginas o subpáginas de tu sitio web y vas a poder fácilmente identificarlos. Ahí vas a poder ver toda la información, ojo, real, no especulativa, no, es la realidad, ¿ok? Acá es importante que tomes en cuenta esta referencia porque lamentablemente hay mucha información externa que es muy especulativa, que es poco exacta sobre que no, que este sitio te enlazó y al final mucha de esa información no es exacta. En cambio, en esta herramienta sí vas a poder ver la información exacta de los enlaces externos que tiene actualmente tu sitio web. También vas a poder ver los enlaces internos. En estos casos lo importante, como te digo, es entender el número. En este caso vas a poder ver cuántos enlaces internos tienes en tu sitio web de manera global y también precisamente vas a poder ver qué secciones o qué sitios son los principales que estás enlazando dentro de tu propio sitio web. Eso es muy importante porque a veces en los enlaces internos se crea un desorden, o sea, la gente comienza a enlazar, pero a veces no tiene ningún tipo de criterio y puede estar enlazando, digamos, no sé, pues hay gente que enlaza mucho y a mí también me pasa el formulario de contacto. Está bien, pero a veces llega un punto en que el formulario de contacto está hasta por encima del dominio principal o en segundo lugar dominio principal. Mientras que quizás hay otras secciones que pueden ser más importantes. Entonces, en los enlaces internos vas a poder ver igual el número total
y cuáles son las principales secciones en las cuales, digamos, están enlazados. Si bien estos dos indicadores son importantes, es fundamental de que no te obsesiones con los mismos, ¿no? Como digo, siempre lo más importante son las palabras claves, por eso que lo estoy colocando en ese orden, porque a veces mucha gente se obsesiona igual con lo que son enlaces externos principalmente, y la verdad, la mejor forma de tú sacar el máximo provecho es que te enfoques más en lo que son palabras claves. Ahora, otro indicador que sí es importante son los errores que te notifica Google Search Console. Aparecen diferentes errores, pueden haber errores de, por ejemplo, enlaces rotos o 404, digamos, páginas no operativas o páginas que se borraron, etcétera, ¿no? Generalmente es bueno ver esa sección de errores cuando ha habido, digamos, no sé, pues una migración, una remodelación y alguien de repente borró o hizo algo errado. Bueno, pues la primera herramienta que tienes para ver qué puede estar fallando de manera global es ir a Google Search Console. En lo principal tienes que tratar de tener la menor cantidad de errores posibles. Como digo, los 404 son errores que tú también puedes, digamos, también abordar ese tema. En algunos casos puedes hacerle redirecciones o puedes crear páginas nuevas. Ojo, tampoco es que las redirecciones sean algo tan positivo. Siempre recomiendo que las redirecciones sean lo menos posible. Pero aquí vas a poder ver diferentes errores. Errores de indexación, errores de 404, errores de diferente tipo, de funcionalidad, lo que sea. Te lo va a informar y eso es importante para que puedas mejorar, digamos, la experiencia de usuario. Ahora vamos con indicadores que quizás también se ven, pero no son tan relevantes. Yo los llamaría indicadores secundarios. Estos indicadores secundarios, el primero corresponde a lo que es el CTR medio y posición media. Como dije anteriormente, si bien los clics y las impresiones son importantes, son indicadores que sí son importantes, hay otros dos indicadores adicionales que es el CTR, que es la proporción entre impresiones y clics, y también está lo que es la posición media. Aquí también quiero hacer una advertencia que mucha gente también se obsesiona con la posición media. No sé por qué, pero la posición media es como que, y sobre todo la global, es la que muchas personas que lamentablemente están poco informadas o digamos que están comenzando en el tema de SEO se fijan mucho. Entonces piensan, por ejemplo, que bueno, una posición media debería estar en posición media 1, 2 o 3. Y eso es poco realista. ¿Por qué? Porque se supone que entre más posicionamiento tengas, vas a tener más volumen de palabras claves. Una cosa es lo que la gente se imagina y otra cosa es la realidad. ¿Qué es lo que la mayoría de gente se imagina que está empezando en SEO? Que se va a posicionar por una, dos o tres palabras o frases claves y que siempre va a estar en el primer lugar y que esas palabras van a ser pocas y las más relevantes. Sin embargo, la realidad de una página posicionada a veces es lo inverso a eso. Posiblemente la página sí pueda tener buenas posiciones en ciertas palabras claves, pero para lograr eso tiene que indexarse por cientos e incluso miles de términos de palabras y frases claves. ¿Por qué? Porque las personas escriben y buscan de diferentes maneras. O sea, uno puede buscar una misma cosa, pero escribiendo de diferentes formas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber algunos términos en los cuales vamos a ser relevantes. Quizá vamos a aparecer en el puesto 1, 2, 3, 4. Pero también van a haber otros términos que son secundarios que quizá vamos a aparecer en la posición 10 o en la posición 20. Y como dice su nombre, ese indicador posición media te va a decir la media. Si tienes una palabra clave que es relevante y estás en el puesto 1 y tienes una palabra que es poco relevante y estás en el puesto 20, bueno, pues la media es 10. Entonces, por eso mismo no puedes guiarte mucho por esa posición media. Si esa posición media global es muy alta, entonces no tienes por qué complicarte o, digamos, oponerte a ver que por qué y por qué tiene que ser uno, porque es un indicador que se está malinterpretando. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la posición media? Es específicamente por cada palabra o frase clave. La posición media global yo te recomiendo que ni la veas porque eso simplemente es una distorsión, pero si esa posición media tú ves de forma individual en cada palabra o frase clave, por ejemplo, ok, te va a aparecer total de impresiones, total de clics, CTR medio y te va a aparecer la posición media de esa palabra o frase clave específica para que tengas una idea de más o menos en qué puesto aparece. Entonces te va a decir 5, digamos. Ok, eso quiere decir que en algunas aparecen 2, 3, en otras aparecen 7, 8, pero el promedio en general va a ser 5. Es para que tengas una idea. Ese indicador sí es importante porque es el análisis ya específico y supone que no todas las palabras claves son relevantes. Entonces van a haber unas palabras claves que son más relevantes. La idea, por supuesto, es que puedas mejorar posiciones, pero no utilices la posición media como una calificación general porque eso va a distorsionar mucho eso, porque simplemente no estás tomando en cuenta ahí que entre más se posicione una página, es lógico que vas a tener más términos indexados y no todos los términos son relevantes. O sea, hay unos términos que son más relevantes que otros y no vas a ser siempre relevante en todos los términos porque siempre va a haber competencia, van a haber palabras que son más populares, palabras que son menos populares. Entonces, utilizar la posición media como una especie, digamos, de, no sé, pues de evaluador general del sitio web es un grave error. Solamente recomiendo utilizar o fijarte en la posición media específicamente en cada palabra o frase clave.
Otro indicador secundario son las páginas no indexadas. Te va a aparecer una lista, por ejemplo, de páginas que no se han podido indexar. En algunos casos puede ser por una falla interna y si tienes que arreglarla, pero en muchos casos también es algo estandarizado. Por ejemplo, si tienes una página con HTTP y otra con HTTPS, es lógico que el HTTPS es el que se va a indexar y el HTTP es el que no se va a indexar. ¿Ok? Porque tienen que tener una de preferencia, que en este caso sería el HTTPS. Igual, si tienes un dominio con www o sin www, bueno, pues tú tienes que determinar cuál es el principal. Entonces, hay algunas páginas indexadas que a veces aparecen, que la gente a veces alarma y dice, oye, apareció esta páginas indexadas, no indexadas, pero es normal porque hay enlaces que son normales o principales y hay enlaces que son secundarios. Entonces, el mismo motor de búsqueda ya de por sí, según las instrucciones que tú veas y cómo esté tu sitio web configurado, va a ir descartando lo que, digamos, está repetido. No lo va a indexar y se va a quedar con lo principal. Entonces, en páginas no indexadas, no es que todo esté mal, sino que simplemente te está diciendo el proceso normal por qué es lo que está reconociendo y qué no es lo que está reconociendo. Ahora, tienes que fijarte qué tipo de páginas no se están indexando. Por ejemplo, si tu sitio web no tiene problemas en posicionamiento, lo más probable es que aparezcan, bueno, HTTP, o sea, sin la S, eso es lo que no se va a indexar porque va, por supuesto, que se va a indexar la principal, ¿no? Si tienes dos páginas similares, bueno, va a ir siempre apoyando la versión oficial. Pero si de repente ves que hay secciones normales que no se indexan y comienzan a darte detalles de por qué, por diferentes errores, lo que sea, bueno, ahí tendrás que tomar medidas correctivas. Generalmente el tema de páginas no indexadas comienzan los problemas cuando hay, digamos, un mal trabajo de rediseño del sitio web, se borraron contenido de forma indiscriminada, se migró el sitio web sin ningún tipo de criterio SEO, entonces ahí sí pueden haber problemas. Entonces, si tu sitio web está bien hecho, entonces no tienes por qué preocuparte en páginas no indexadas porque lo que te va a aparecer es lo normal, pero siempre tienes que darle una revisada a ese aspecto. Ahora, otro indicador que también te va a mencionar, que eso por supuesto va a ser solamente cuando suceda, es si tu sitio se infecta con malware. En el caso que tu sitio se infecte con malware, lo que va a pasar es que ese sitio web va a ser retirado de los motores de búsqueda y va a aparecer un aviso de advertencia. Todo este proceso para tú desinfectar tu sitio web y notificarle a Google del malware, que ya no está, vas a tener que verlo, tramitarlo a través de Google Search Console o la consola de búsqueda de Google. Tú tienes que notificar y hacer todo el procedimiento por ahí. Como digo, esto no es algo común, simplemente esto tienes que hacerlo cuando tu sitio se infecte con malware. En este caso, vamos a decir que el procedimiento estándar que tienes que hacer es simplemente ir a tu servidor, desinfectarlo, utilizar una herramienta para desinfectar el malware y una vez que lo hayas desinfectado, le notificas a Google que lo revise para que tu sitio web vuelva a estar operativo y ya no aparezca ese banner rojo que dice que puede estar infectado, que está en peligro, lo que sea, ¿no? Entonces, esa información aparece y se tramita por Google Search Console. Pero claro, esto no es algo común, esto aparece muy de vez en cuando, pero lo importante es que sepas que cuando suceda eso, vas a tener que tramitarlo de preferencia por esta herramienta. Ahora, también otro indicador importante son los sitemaps o mapas de sitios que hayas tú enviado, ¿no? O también que se indexan de forma automática o que Google lo toma de forma automática. Entonces ya vas a poder ver cuándo fue la última vez que se envió el mapa del sitio web, si tiene algunos errores, porque hay sitemaps que se hacen mal, entonces te va a decir, mira, es que este sitemap que mandaste en tal fecha está mal o tiene estos errores, lo corriges y listo, ¿no? O también puedes ver si está actualizado o no está actualizado, etc. Pero lo importante es que sepas de que esta sección también está en lo que corresponde a Google Search Console. Y por último, no menos importante, está lo que corresponde a solicitud de retiro de URLs. Si por casualidad tu sitio web, por diferentes motivos, tú quieres que se desindexe algún resultado que te está dando problemas, no sé, pues una página que quizás borraste o quizás un contenido que está, no sé, pues que no corresponde, lo que sea, y ves que todavía sigue indexado y te está, no sé, pues te está trayendo problemas porque publicaste algo, lo borraste, pero sigue ahí lo que sea, ¿no? Tú puedes solicitar textualmente, le das el URL mediante esa sección y le dices a Google qué URL específica de tu sitio web quieres retirarlo de los resultados de búsqueda. Eso lo puedes hacer manualmente o puedes hacer una solicitud y esa solicitud puedes tramitarlo por ese medio. Bueno, como puedes ver, hemos hablado de los principales indicadores. Estos últimos son los secundarios porque no los considero muy importantes. Yo siempre considero los primeros que te mencioné, los que en realidad deberías fijarte. Y también acá quiero advertirte sobre que Google Search Console a veces tiene unas notificaciones que te dicen, mira, puedes mejorar la usabilidad, qué error en tal, evita esto. O sea, a veces hay muchas sugerencias que son, digamos, de forma automática y no necesariamente es una persona la que te está dando esas sugerencias. Entonces es importante de que si tienes un SEO, él ya sabrá exactamente qué notificaciones hacer caso o no hacer caso. Pero en la mayoría de los casos yo te recomiendo solamente que una vez al mes entres y analices los indicadores principales que te he dicho anteriormente y puedas ver qué sucede. Ahora, en lo que sí tienes que actuar cuando haya cualquier tipo de indicio, por ejemplo, en malware o en, digamos, problemas de errores, ahí sí, por supuesto, vas a tener que entrar y revisar.
Pero de ahí, digamos, no le des tanta vuelta a Google Search Console. Es bueno que lo veas una vez al mes, junte los datos de mes a mes y compares con eso, con los indicadores que te he dicho anteriormente. Por supuesto que hay más indicadores en Google Search Console, pero a veces, más que todo, te tienden, digamos, un poco a desenfocar o desorientar, porque hay tanta información y a veces la gente se marea y al final no hace seguimiento de nada. Ten en cuenta que lo importante de Google Search Console, repito, son las palabras claves detalladas que aparecen ahí de tu sitio web. Al comienzo, si tienes poco tráfico orgánico, lo más probable es que no tengas mucha información para analizar porque necesitas tráfico orgánico para poder ver la realidad. Entonces al comienzo quizás vas a tener poca información, pero conforme vayas analizando esas palabras, las vayas ampliando, las vayas estudiando y las vayas abordando y tomando acción sobre ciertos temas o cosas que puedes hacer ahí, vas a ir teniendo más tráfico y vas a poder ir midiendo eso. Es importante destacar que esta herramienta se complementa con lo que es la parte de Google Analytics. Es importante que así uses tanto Google Analytics como Google Search Console para que tengas la visión completa. Ten en cuenta que Analytics puede saber, digamos, el tráfico global del sitio web, el tráfico que corresponde al tráfico orgánico. Acá simplemente vas a ver los detalles que corresponden a las palabras claves y diferentes temas que tienen que ver con lo que es el SEO, con el posicionamiento en motores de búsqueda. Bueno, de esta manera hemos conocido los principales indicadores de Google Search Console o consola de búsqueda de Google. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, quiero informarte que recientemente he lanzado mi nuevo curso sobre SEO. Es un curso sobre SEO, posicionamiento web 100% legal, o sea, cumpliendo todas las normas. No busca atajos, no busca técnicas prohibidas o de sombrero negro, no. Es un curso basado en las técnicas de SEO y posicionamiento web, donde se ven todos los pilares del SEO, pero enfocado principalmente en todas las técnicas o procedimientos que son 100% legal y que no generan ningún tipo de penalización. Para más información sobre este nuevo curso, ya sea el programa el mismo, testimonios de los alumnos o contenidos, puede visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-SEO. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.